Encara que sembli sorprenent, no estem a Texas, estem a Torrent, al ranxo Rasa Blanca. Així podem aprendre a fer equitació western. Imprescindible per a muntar a l'americà. Imprescindibles son unas botas, normalmente con espuelas, unas chaparreras y un buen pantalón vaquero, cinturón y una hebilla. La hebilla viene muy bien para proteger de los golpes con el pomo. I és cantona, és cantona. Sí. Camisa de mànega llarga. Correctamente abrochada y, por supuesto, un sombrero. Anem allà. El western és l'estil de muntar dels vaquers de l'oest americà per a controlar el remat. En el reining, el cavall es porta amb una mà. Sí, se lleva solo con una mano y además siempre procurando que el contacto con la boca sea mínima. Es que las riendas no tienen tensión, que van colgando. Eso es una cosa fundamental. Quina seria la maniobra més difícil? Pues yo creo que la frenada deslizante, que se llama, es una maniobra difícil porque exige del caballo mucho equilibrio y es complicado, es una maniobra complicada de llevar a cabo. Son muchas horas de entrenamiento y sobre todo pues, para llegar al punto de compenetración, como estamos viendo, que el caballo pueda trabajar sin bocado, ni cabezada, ni riendas. I ajuda el que porta esperons en les sabates per a poder portar millor el cavall? Sí, lo que nos ayuda es a darle las ayudas para que el caballo las reciba mejor, simplemente en ese sentido, no para castigar ni para hacerle daño. Quines són les races que es munten a l'estil de l'oest? Pues hay varias, entre ellas esta que yo llevo aquí, que es la raza Palusa. Sona indi. Verdaderamente es la que sacaban los indios en las películas, la típica. I com li diuen a este cavallet? Este caballo, esta yegua, se llama Lluvia. També, indi, no podia ser d'altra manera. I n'hi ha altres races que també s'hagin de muntar? Hay otra raza, es una que tenemos aquí dentro, que es la Zen, es con otro estilo, otra morfología, también a mancha, también la típica de los que sabíamos en las películas, de los indios. Escolten, senyors, no em diguen vostès que este home no li sembla JR de Dallas. Con menos dinero. Així també es pot practicar barrel. ¿Qué es el barrel? ¿En qué consiste? El barrel es una prueba contrarreloj en la que consiste en dibujar un trébol alrededor de 3 barriles que están colocados a una distancia determinada. Es seguramente una de las pruebas más sencillas para iniciarse en el western y una de las que más les gusta practicar a los niños. Y el barrel se creó para que las mujeres tuvieran su oportunidad de participar en el rodeo. ¿Esta es una prueba per a dones en Estats Units? Sí, es una prueba que a nivel profesional y a nivel alta competición es exclusivamente femenina. Esta es una pose de vaquero total, pero ¿cómo es el crit de vaquero? ¡Hija! Realmente viene de un chiste que es como llaman los vaqueros a sus hijas. ¡Hija! Así ya, bons genets, pero José Campillos té fins i tot trayectoria internacional. Sí, de hecho él ha sido el primer jinete español que ha entrado en el ranking, digamos, a nivel mundial de reining. Y es ell el que porta así el rancho a Torrent. Es el que lleva el rancho, es coetal nacional de reining también. Allà en Amèrica és habitual el tirar el llaç per a controlar les vedelles i així també utilitzeu un bon mecànic per a poder entrenar. Sí, aquí utilizamos el toro mecánico pues, para ir acostumbrando a los caballos, que vayan perdiendo el miedo y se vayan acostumbrando al lazo. Què és lo que feu? Què és lo que feu? Tireu el llaç a on? Tiramos el lazo pues normalmente a la cabeza del becerro, que es donde se suele coger siempre para lazarlo. I després a les pates? También a las patas, sí. Se coge la cabeza y las patas para poderlo inmovilizar y poderlos marcar y trabajar con ellos. Espectacular! A mi també m'han deixat muntar i tirar el llaç, però per separat.